Cuba, un espacio sin censuras, donde dialogamos en torno a la vida de un pinareño, ese que ha dejado muestras en su labor, o a veces no solo pinareño, sino un ser importante de la sociedad actual que sigue mostrando que en la Cuba de hoy es imprescindible el accionar de todos. Quédese junto a nosotros porque hoy estaremos hablando con una promotora cultural que mucho le debe la ciudad de Pinar del Río. Jenny Pupo, en Te Presento Hoy. Le decía que hoy tenemos el privilegio de compartir con alguien que no es nacida en Pinar del Río. Por eso en la presentación le decía que el programa no es solo netamente para los pinareños, pero que siente muchísimo cariño por el pueblo de Pinar del Río y tiene muy buenas amistades en Vuelta Abajo. En Te Presento Hoy tenemos el privilegio de contar con Jenny Pupo. Un beso. Un gusto tenerte por acá. Nos vemos siempre por los pasillos, por las actividades, pero nunca habíamos tenido la posibilidad de intimar sobre tu vida. Nunca nadie me ha entrevistado en cámara sobre mi vida. ¿Sí? Bueno, vas a tener la posibilidad aquí, la voy a tener yo. Sí. Jenny, muchos no saben que tú eres urguinera. Específicamente, ¿de qué municipio o de qué poblado de Urguín eres? Bueno, soy urguinera de la región que está pegada a Santiago de Cuba. Mi mamá nació en Mayarí, abajo, mi papá nació en Cueto. Yo nací en la villa de Barajagua, allí donde se encontró la Virgen, donde está la primera capilla de la Virgen. Y nada, soy de esa zona porque durante toda mi infancia me moví mucho entre la casa de mis abuelos maternos y paternos. Quiere decir Entonces, soy de que allí. estuviste parte de tu vida de niña y adolescente en Urguín. Hasta que vine a estudiar a la Universidad de La Habana. ¿En qué tiempo, ya cuando saliste de lo que conocen aquí en Cuba como el preuniversitario? Sí, o sea, pasé mi infancia en un lugar que le dicen Tacajó, Central Fernando de Dios, porque mi papá le dieron una casa allí y nos mudamos ya allí. Y desde ahí, bueno, ingresé a la vocacional, pasé el preuniversitario allí y de ahí a la Universidad de La Habana. ¿Cómo llega una niña a la literatura de padres que no son intelectuales, pero son personas cultas? ¿Cómo te llega ese afán por los libros, por el saber, por el conocimiento? Esa misma pregunta yo me la he hecho toda mi vida. ¿Sí? Porque cuando mi mamá me parió a mí, era un jovencita, tenía 16 años, por tanto me estaba educando con 21, 22 años, y mi mamá es maestra, de los maestros graduados en Ingeniería de la Merced en Santiago de Cuba, en esa primera promoción que la revolución hizo en los años 70 para poder poner maestros en las aulas, pero no es una intelectual. Y mi papá es un campesino que nunca aprendió a leer y escribir, o sea, hasta el día de hoy. Entonces, pero es muy autodidacta. Sí, además muy inteligente. Y entonces, bueno, yo siempre me pregunto de dónde me vino a mí esas ganas inmensas de saber y de leerlo todo, de haber aprendido a leer prácticamente sola, escuchando, estando en los pasillos de la escuela donde mi mamá trabajaba, pero sin una guía. Aprendí a leer allí, cuando se dieron cuenta, yo tenía 4 años, aquí iba a entrar a preescolar y ya sabía leer. Entonces, bueno. Así que fuiste precoz. Sí, fui precoz. Oye, en este tema de la lectura, a mí me llama poderosamente la atención que como una niña, una guajirita prácticamente, Una guajirita. tenía esa facilidad de manosear los libros, de creerse historias y que todo esto la fue, sin ella darse cuenta, llevando al arte hasta la necesidad de querer estudiar historia del arte. ¿Te frustró no haber podido tener esta carrera que tanto querías? Bueno, un poco sí. Claro, cuando uno tiene 16 años y hace las pruebas de ingreso y no coge la carrera que uno quería, bueno, verdaderamente fue para mí muy duro, porque hasta ese momento yo había estado acostumbrada a tenerlo todo, digamos, era de las muchachas puntualitas, aventajadas, era buena. Y nunca había tenido una circunstancia así, y fue para mí muy controvertido, pero al mismo tiempo decidí venir a estudiar para La Habana, porque historia del arte, viviendo yo en Holguín, se estudiaba en Santiago de Cuba. Y entonces yo dije, si no voy a estudiar eso, que es lo que verdaderamente es mi sueño, me voy a estudiar para La Habana una carrera, bueno, la que sea, la que era solamente desde Holguín para La Habana, era bibliotecología y ciencia de la información. Y qué casualidad que tenía muchísimo que ver con los libros. Una carrera que en definitiva me
pareció a mí que iba a ser muy sencilla para mí, me equivoqué también con eso. Es una carrera muy difícil de estudiar. Pero bueno, vine para La Habana y ahí ya sí se abrió en La Habana para mí esa puerta a la cultura y al arte que me fascinó y que es una decisión que nunca lamento. Qué malo que no cogí historia del arte, pero qué bueno que no cogí historia del arte y vine a estudiar en la Universidad de La Habana. Es que bibliotecología te abrió las puertas de las grandes alamedas, de los grandes teatros, de las grandes presentaciones Fueron mis culturales. primeras veces en todo. Claro. O sea, cuando yo llegué a la Universidad de La Habana, la única cosa cultural con la que había tenido contacto fue con la exhibición en Holguín de la película Fresa y Chocolate que nuestro profesor guía del grupo en el año 94 nos llevó a ver en el Cine Martí. O sea, solamente eso era lo único que había vivido. Era también una época muy prolífera en cuanto al desarrollo de manifestaciones culturales y el arte en Cuba. No quiero decir que ahora no vivan los buenos esplendores, pero en aquel momento habían voces y figuras de referencia, no solo a nivel nacional, sino internacional. La Vega era en el tercera, en el Vedado, o sea, podía ir Pleno, a todos los teatros, descubrí el teatro, supe que quería realmente que no era historia del arte lo que quería estudiar, sino dramaturgia. Y nada, me volví una adicta del teatro. Tuve la oportunidad de acceder, estudiando esa carrera de bibliotecología, a todos los libros habidos y por haber y a formarme. Paradójicamente la vida, a mente que eres licenciada en bibliotecología y la información, te trajo a una manifestación cultural que no tenía mucho que ver contigo, como el teatro, porque te acercaba más. ¿Es esta la que más disfrutas o también la literatura te apasiona? No, el teatro, para mí. Definitivamente. Sí, el teatro para mí es lo primero, es lo que hubiera querido. Si alguna vez me dedicara a algo artístico, sería a trabajar en el teatro. ¿Cómo se entiende que una licenciada en bibliotecología pueda ser una muy gran promotora, al punto de que las dinámicas culturales, al menos aquí en Pinar del Río, que es donde más referencias te tengo, casi todas, o por no decir ninguna, te es ajena? Las dominas, puedes pararte ante un auditorio a hablar, y no solo hablar, sino a exponer criterios, a debatir en torno a ellos. ¿Cómo te encuentras, cómo te descubres como promotora cultural? Bueno, estando en la facultad, en la Universidad de La Habana, en la misma facultad donde se estudia bibliotecología, también se estudia periodismo. Yo fui muy amiga de grandes periodistas, fui muy amiga de Ania Pino, por ejemplo. Ania, que Dios la tiene en la gloria. Fuimos muy cercanas, fui amiga de Seunaya, de Carlos, o sea, te digo, gente que estudió conmigo en el mismo tiempo. Y yo lo voy a estudiar su periodismo, Yuri Nórido, Melvin Joel, o sea, esa gente eran gente que estaban conmigo en la beca, en la facultad, gente con la que yo me sentaba a hablar de los temas que estaban investigando, de las cosas que hacían, de sus incursiones por el ballet, de sus tesis, de sus cosas. Entonces, aunque yo estudiaba bibliotecología, nunca fui, digamos, una estudiante así cerrada en la burbuja de la facultad, exacto, ni de su carrera, sino siempre me interesé por todo. Siempre he sido así como soy ahora, que estoy en la unidad, en cauce, pero que voy a todo lo que puedo y lo leo todo y me intereso por casi todo lo que pasa. Siempre he sido un poco así. Y en la facultad también tuve la suerte de tener una persona que era la secretaria de la facultad, Consuelo Alemán, que era de Tacajó, de Holguín, que me acompañó mucho, sí, me ayudó a definir cosas. Por ejemplo, yo que me quería cambiar de carrera de bibliotecología para periodismo, el segundo año podía hacerlo. Ya veo de dónde vienen esas inquietudes del periodismo, de las cuales vamos a hablar más adelante. Ella me sugirió que no lo hiciera. Me dijo, pero estás aquí en la facultad de periodismo es control, es por la tarde. Ven a las clases de Juan Orlando, ven a las clases de Bermúdez, ven a las clases de Gladys Josuela, ven y escúchalos. O sea, no te cambies de carrera. Ya pasaste el primer año, que es el más complejo. Quédate ahí y ves teniendo la oportunidad de aprender de todo. Jenny, yo siempre me ha movido la inquietud de tu regreso, de tu llegada aquí a Pinar del Río. ¿Fue el amor, fue la casualidad, fue el trabajo? ¿Qué cosa fue? Bueno, fue mi padre. Con mi padre estoy yo en Pinar del Río. Ya yo me había quedado a vivir en La Habana y a trabajar. Trabajaba en la Gerencia Nacional de UTEP y tenía allí un trabajo en el grupo de gestión de la información y el conocimiento de la empresa.
y bueno, me iba bien. Pero mi papá tuvo una circunstancia de enfermedad y tuve que venir a cuidarlo. Hay mucha gente que siempre me pregunta, pero bueno, nunca te vio, o sea, viniste a cuidarlo, se curó, no te fuiste. Me fui quedando en Pinar del Río de alguna manera. Yo era muy joven para saber que verdaderamente cuando tu papá, que ya tiene casi 60, se empieza a enfermar, ya se empezó a enfermar para siempre y nunca va a ser mejor que el momento ese en el que tú llegas. Y entonces nunca encontré un momento adecuado para irme, aunque siempre también he tenido las ganas de irme. Jenny, tú eres una persona que sientes una relación fuerte por tu papá, pero también por tu familia. Me gustaría que me hablara de eso, que me hablara de la familia, de tu sobrina, del resto de la familia. Yo siempre digo en la entrevista que no es una entrevista que sigue un orden dramaturgico, pero es que no me gustan los esquemas. Por eso me gusta que me hables de esa relación que tienes con tu papá. Bien, bueno, mi padre es quizás, o sea, yo pienso que yo heredé quizás esa capacidad de análisis y de aprender y de curiosidad de mi papá. Él es así, él no estudió, pero es una persona con una inteligencia y con unas ganas siempre de saber cosas. Y siempre he sido muy cercana a él. Mi papá, al contrario de mi mamá, ya tenía casi 40 años cuando nosotros nacimos. Mi mamá era muy jovencita. Una persona adulta. Era un hombre adulto que empezó a enseñarnos cosas muy curiosas, como por ejemplo los nombres de todos los estadios de Cuba. Hay que decir que es fanático de la pelota, sí. Y vamos a enviarle un abrazo grande. Tenemos incluso la deuda de verlo. Sí, él es un pelotero tremendo, un fanático de primera. Y entonces él nos enseñó cosas como esas, por ejemplo, nos enseñó todos los municipios de Cuba, en qué provincias quedaban, cosas que parecían los hoteles, los hospitales, porque él trabajaba en los contingentes de construcción, participó en la construcción de Cuba. Entonces era una persona, había viajado a Cuba. Exacto, que conocía bien el país y eso era una cosa que él nos inculcó a nosotros, aprender ese tipo de cosas geográficas y nos hacía muchas anécdotas. Y bueno, por supuesto, llevándole tantos años a mi madre, pues también enseñaba mucho a mi madre. O sea, mi mamá, mi hermano y yo aprendíamos juntos de cosas con él. Mi familia es una familia bastante unida a pesar de la distancia geográfica que nos separa, porque mi mamá vive en Holguín, mi hermano vive en Cienfuegos. Mi hermano sí tomó esta vocación de mi papá por el deporte y estudió cultura física. Actualmente es profesor de la Universidad de Ciencias Médicas en Cienfuegos y de la Universidad del Deporte. Mi sobrino estudia triatlón en la EIDE en Cienfuegos. Así que tú tienes un acercamiento al deporte también. Sí, ellos están muy concentrados en. Mi cuñada es fisioterapeuta y ha trabajado mucho también en el tema deportivo, o sea, ellos están allí en su asunto deportivo. Ellos son así. Mi hermano además un hombre, no es como yo, que soy pequeña y eso, mi hermano es un hombre alto, atlético, y bueno, somos muy cercanos. Por eso nos pasamos todo el tiempo viajando de una esquina a otra del país, en Cienfuegos, en Holguín, en Pinar. Estamos hablando con Jenny Pupo, en principio una excelente promotora cultural de Pinar del Río, que hoy tenemos el privilegio de contar con su presencia en Te Presento A. No podemos dejar de hablar de algunas facetas de Jenny que les propongo a usted, amigo que nos ve a través de las redes sociales, que se quede junto a nosotros porque la segunda parte de la entrevista estaremos investigando algunas de esas facetas de la entrevistada de hoy. Te presento a Sin Censuras, todo lo que necesitas en vivo y en directo gracias a las redes sociales y a un grupo de jóvenes que se entregan con un solo fin, entregarte un producto comunicativo apegado a las esencias de los pinareños. En Te Presento A conversamos con Jenny Pupo, una destacada promotora cultural que ha sido escritora, aunque ella dice que no, pero ha escrito artículos periodísticos en varias revistas que hemos podido leer. Está incursionando en la edición. Ha sido un tanto crítica de arte porque, aunque quería ser historiadora del arte, a veces hace sus pininos.
Y sobre todo, y lo más importante, es que yo creo que ha llevado el arte siempre a los distintos confines de la geografía cubana. Hemos podido disfrutar en este último tiempo, lo mismo montar una guagua en las ferias de mar, que de eso vamos a estar hablando porque tiene mucho que ver con extender hacia la feria de mar, entre muchas otras facetas. Jenny, ¿cómo es que llegas a la dirección del libro? Porque fue un momento que esto estaba como convulso y tú llegas ahí un tiempo a la dirección del libro y tengo que decir que vino una transformación. Incluso llega el tema de la feria de mar, que uno se pregunta, ¿y qué cosa es la feria de mar? Y quiero que me expliques también como parte de tu llegada ahí al libro. Bueno, yo llegué al libro con el mismo susto que me da que tú me preguntes, Sí, que me hagas esa pregunta aquí. Llegué al libro propuesta por las autoridades de la provincia. Yo no estaba en Cuba, estaba en Venezuela. Ya algunos artistas consideraban que yo era una persona que había, digamos, acumulado suficiente aval cultural para estar al frente de alguna institución. ¿Quién estaba aquí entonces? ¿Zuleika a nivel nacional o era...? No, ya era bonito. Era bonito. Algunos artistas pinareños pensaban que yo había acumulado suficiente aval para asumir una responsabilidad de dirección, pero no es hasta que voy a Venezuela que no tengo como un aval político para consolidar algo como eso. Y cuando regreso de Venezuela me proponen ser la directora provincial del libro. Verdaderamente no sabía lo que me enfrentaba, si no hubiera dicho que sí. ¿Te sorprendió? Primero que me sorprendió y segundo que pensaba que era un trabajo más sencillo. Y aunque iba con una misión muy fuerte, porque el Centro Provincial del Libro hacía ya un año y tanto que estaba sin un director, o sea, había salido Sandra Sarmiento y había que organizar muchos procesos ahí, por lo menos yo pensé, y de hecho es una de las cosas que hice en el libro y de lo que me enorgullezco y de las que no se han podido cambiar allí todavía. Y de las que no dejan de estar, porque siempre te veo sí, montada. Y siempre estoy muy cerca de eso, es de haber organizado todos los procesos artísticos y de creación dentro de toda esa estructura difícil y compleja que es el sistema del libro en Cuba y en la provincia. Y la Feria de Mar, que tú me preguntabas, ya era algo que existía un poco desde, digamos, desde ir como algo como un pasatiempo, pero al mismo tiempo los trabajadores iban, se divertían y llevaban libros. Y eso yo lo convertí en un proyecto. Yo venía del CIERI, venía de haber trabajado en la gestión de proyectos durante 10 años. Que te aportó muchísimo, sí, el intercambio con la gente, con el trabajo social. Haber trabajado en el CIERI fue para mí verdaderamente maravilloso. Conocí todo Pinar del Río y además conocí esa voluntad por la cual yo sigo trabajando en la cultura, esa voluntad de la gente en cualquier esquina por hacer arte, por hacer cultura, por educar a las personas en su formación estética. O sea, eso es una de las cosas que me sigue inspirando a mí a permanecer en la cultura como trabajadora. Y entonces yo venía del CIERI y decidí convertir esos viajes a las costas en un proyecto que se llama Ferias de Mar, y que entonces ya era concretamente a todos los pueblos pesqueros de Pinar del Río, porque el sistema de eventos del Instituto Cubano del Libro pues dejaba fuera las comunidades costeras, o sea, estaban las ferias, la Feria Nacional del Libro, las ferias provinciales, las municipales, los festivales de montaña, pero no llegaba a las comunidades costeras, que además no están en montaña, están en llanos. Entonces, por eso escribimos ese proyecto de las ferias de mar y el gobierno provincial de Pinar del Río le puso un financiamiento. Todavía es una de las acciones más hermosas que se hace desde el Centro Provincial del Libro, y yo agradezco además que siempre recuerden que fue una idea tuya. Sí, que fue una idea que yo trabajé mucho. Jenny, ahorita hablabas del tema del aval político. ¿Piensas que la cultura necesariamente tiene que tener un soporte político que la ayude a mantenerse? Porque hasta hoy no es autofinanciado. La cultura es política. Hay que entender que la cultura verdaderamente es una acción política que
uno hace para incidir sobre las personas a través de cualquier manifestación del arte. Y entonces, yo por ejemplo cuando era más joven no entendía eso. Fue quizás en el centro Martin Luther King donde yo aprendí a valorar esa dimensión política de la cultura como sostén de la gente, de esa misma gente que entonces los gobiernos y los partidos políticos y los sistemas quieren sostener. Hay una parte de una canción de Buena Fe que a mí me encanta muchísimo, de la canción Miedo, que dice: hay quien se pone nervioso si los artistas se ponen valientes. ¿Por qué los artistas se ponen valientes y por qué los artistas en el sistema social cubano a veces critican tanto desde la organización que los agrupa, que es la UNIAC, y también desde los eventos que agrupa también el Ministerio de Cultura? ¿Hay una desvinculación de los gobiernos, de las autoridades políticas de los artistas, o es que a veces son mal comprendidos? Bueno, yo no diría que los artistas se ponen valientes, los artistas son valientes. O sea, crear es un acto de una entereza y una valentía total. Porque cuando uno está creando, cuando un artista está frente a una hoja en blanco, o frente a un lienzo, o frente a una cámara, verdaderamente no está pensando en cómo decir las cosas para que sea mejor y tributar, por ejemplo, a algunas acciones políticas o algunos deseos, digamos, o algunas orientaciones. Los artistas están pensando en la gente para la que están creando y están pensando también en su necesidad espiritual de comunicarse con el otro. Y el problema que hay entre los artistas y las instituciones es un problema de comunicación. Yo creo que el potencial que tienen los artistas cubanos y que hay en la cultura cubana no se aprovecha verdaderamente por la esfera política. Yo creo que es algo lamentable, pero creo que Cuba podría avanzar más, digamos, en este proceso de desarrollo local y comunitario en el que estamos inmersos y para el que hemos trabajado tanto, si pudiera darse cuenta la concepción cultural del desarrollo, así se llama, y cómo eso podría verdaderamente transformar la vida de la gente. No se dan cuenta de eso. Los artistas lo saben porque lo viven, pero los políticos no lo saben, no lo viven y les cuesta asumirlo. Jenny, no podemos dejar de hablar de algo que te está apasionando hace ya algún tiempo, y es que estás al frente de una editorial que estará cumpliendo nada más y nada menos que el próximo 2025 30 años, la editorial Cauce. No, la revista. Digo, la revista, disculpa, que surgió en el 95. La editorial cumple 24. 24. ¿Por qué primero una revista que nace desde el pedagógico con Oliva, con Luis Pérez, con la propia María Carolina, y después es Abel quien le sugiere llegar a la editorial? ¿Cómo surge esto? Bueno, así más o menos está contada la historia, pero yo creo que verdaderamente hay otra génesis de la editorial. Y yo, sabes que estoy estudiando Historia del Arte en la Universidad de La Habana ahora, después de 30 años, logré cumplir mi sueño, y estoy trabajando justamente algunos temas de la editorial. Yo pienso que verdaderamente ya esa vocación estaba en Nelson Simón desde que en Vigía, en Matanza, en los años 80, se dio un proceso allí de fundación, de editorial, de trabajo, donde muchos jóvenes escritores cubanos participaron y después cada uno se fue a sus provincias y fundaron muchas editoriales, que además se quisieron distanciar del resto y le pusieron a sus sellos editoriales cosas como Ediciones La Luz, Set de Belleza, Ediciones Algodón. Pero todos tuvieron la esencia allí en ese Yo momento. pienso que sí, que ese es un momento fundacional, porque justamente de ahí se desprende entonces este, digamos, sistema editorial cubano aleatorio, en el que editoriales dentro de la UNIAC y la HS van a estar creando sellos que van sobre todo a creer en la palabra y en la belleza, ante todas las cosas. Van a deshacerse de quizás de las orientaciones y comenzar a forjar sellos editoriales que hoy, en este momento, hay que reconocerlo, por Ediciones La Luz sobre todo,
Están a la vanguardia de lo que es la promoción literaria del libro y además No, y en de llegar muchos a soportes. todos los jóvenes. O sea, hacer eso verdaderamente es una cosa muy complicada. Entonces Cauce se suma a ese tipo de proyectos. Y evidentemente estaba Nelson Simón, había personas como René Valdés, que también es fundador de Cauce, como Carlos Fuentes, el fundador, Ramón Fernández Cala, que también venía del pedagógico. No, había que tenerle también a Martínez Malo, que tuvo una Estaba Aldo presencia Martínez Malo, que ya era un equipo que venían de hacer la revista. Que si bien era una revista, digamos, más contenida en lo que eran temas puramente espinareños en sus primeros 5 años, con la apertura de la editorial y con el ingreso de estas otras personas a la editorial, pues se abre la oportunidad de comenzar a pensar en un Cauce, como lo es hoy, más nacional, más universal. ¿Cuánto te ha aportado estar en Cauce? Muchísimo. La manera de crear y la apertura que te ha dado Nelson desde el punto de vista de expandirse. Verdaderamente yo agradezco mucho haber estado en Cauce, no sabía que el trabajo editorial me iba a cautivar de esa manera, me iba a aportar tanto, que iba a hacer una amalgama de todas las cosas que yo soy, porque Cauce me permite ser la promotora cultural, escribir los artículos, ser la bibliotecaria, editarlos, estar en el proceso de editarlos, soñar los proyectos desde que están en el manuscrito de un escritor, o sea, soñarlos más allá de que llegue el libro o sea, ya yo empiezo el proyecto desde que está el artista, y entonces Cauce me ha permitido abordar una cantidad de aristas de mí misma que verdaderamente yo no sabía que eran posibles. En Cauces hay algo que yo creo que es fundamental y que es denominador común en la cultura de hoy, y es el proceso de la unidad como eje monolítico para poder encontrar los caminos y trabajar con las diversidades de la gente. ¿Cómo ve Jenny Pupo, y con esto quiero terminar, la unidad en torno a la cultura en la Cuba de hoy? La unidad en torno a la cultura y en torno a todos los procesos de la nacionalidad cubana. O sea, José Martí lo dijo, hay que ir ahí, a esa fuente martiana de la que provenimos todos los cubanos, que nos sentimos orgullosos de ser cubanos y de vivir en Cuba. La unidad verdaderamente es lo que define el rumbo de este país. Si nosotros logramos como cubanos poder ver esa cultura, no la que está dentro y fuera, no la que hacemos los artistas o los que no son artistas, no la que, o sea, nos diluimos en cosas en las que no valdría la pena reparar. Habría que trabajar por esa causa común, por esa fuerza mayor que Martín nos enseña. Agradezco la posibilidad de poder contar hoy en Te Presento a, y estoy seguro que usted también, porque conoció facetas poco conocidas de Jenny Pupo. Gracias por acceder a la invitación sin miramiento y sin condiciones. A veces usted llama con un invitado y te ponen un perito. Jenny no, Jenny fue categórica, solo pidió en algún momento abordar el tema de Cauce. Es imposible hablar contigo sin dejar de hablar de Cauce, porque sabemos que ha constituido mucho para ti. Gracias Jenny, ¿te has sentido bien? Muy bien. Eso es lo más importante. A usted regrese el próximo fin de semana. Vamos a tener el próximo fin de semana también a un artista, a un promotor cultural que llegó a este mundo del arte por cosas de la vida. Mientras tanto, manténgase informado y junto a lo que hacemos, Te Presento a.